8 famosos que hicieron pactos con el diablo. Te voy a contar algo que nadie te ha dicho. Algo que no aparece en los libros de historia del cine, que ni siquiera los documentales más famosos se atreven a mostrar. Es un secreto enterrado bajo décadas de glamour, aplausos, sonrisas falsas y fotografías perfectas. Pero si escarbas un poco, si te acercas a los camerinos olvidados, si escuchas con atención los rumores que se murmuraban en las fiestas de la élite del cine mexicano, empiezas a notar algo raro. Esto es Fama sin filtro, el espacio donde hablamos de las verdaderas historias detrás de las celebridades, los secretos, los mitos y lo que rara vez sale a la luz. Notar algo que no encaja. Personas que nacieron en la pobreza y de la noche a la mañana se convirtieron en íconos mundiales. Actrices que no envejecían, hombres que tenían una suerte imposible, gente que moría de formas extrañas con detalles que la policía nunca quiso investigar. Todo apunta a lo mismo. No fue solo talento, no fue solo suerte, hubo algo más, algo oscuro, algo que no se puede explicar con lógica. Y lo peor es que no fue uno solo. Fueron varios. 8, para ser exactos. 8 estrellas del cine de oro mexicano que, según los rumores más persistentes, hicieron un trato, un pacto, con el diablo. Sí, lo dije, con el diablo. Y no lo digo como una metáfora, lo digo en serio. Porque las historias que voy a contarte no son simples chismes de pasillo. Son relatos que se repitieron entre dobles, maquillistas, técnicos de sonido, gente que trabajó directamente con ellos y que, años después, con la voz temblando, contaron lo que vieron. Cosas que no deberían existir, cosas que no deberían ser posibles, pero que pasó. Y si no me crees ahora, espera a que termine, porque al final vas a tener que preguntarte, ¿cómo explicar lo que voy a decirte sin recurrir a algo que esté más allá de lo humano? La época dorada del cine mexicano no fue solo una explosión de arte, música y talento. Fue un fenómeno extraño. En menos de 20 años, México se convirtió en una potencia cinematográfica mundial. Sus películas se vieron en París, en Nueva York, en Buenos Aires. Sus actores eran adorados como dioses. Y todo esto sucedió en un país que, en ese momento, no tenía ni siquiera una industria fuerte de producción. No había estudios como en Hollywood. No había millones de dólares de presupuesto. Pero aún así, surgieron figuras que brillaban con una intensidad que parecía sobrenatural. Gente como María Félix, que caminaba por un set y todos dejaban de hablar. Como Cantinflas, que con solo abrir la boca hacía reír a millones, incluso sin traducción. Como Dolores del Río, que a los 60 años seguía siendo la mujer más hermosa del planeta. ¿Talento? Claro, pero también algo más. Porque cuando el talento se mezcla con una suerte imposible, con una presencia que paraliza, con una vida que desafía las leyes naturales, empiezas a sospechar. Y cuando empiezas a investigar, descubres que todos ellos en algún momento tuvieron contacto con lo oculto, con rituales, con brujos, con objetos prohibidos y con promesas que no se pueden romper. Voy a contarte una por una las historias de estos 8 íconos. Pero no lo voy a hacer como un documental aburrido. Lo voy a hacer como si estuviéramos sentados en una terraza, tomando un café, y yo te contara algo que me dio miedo incluso de decirlo en voz alta. Porque no es solo una historia de fama, es una historia de poder, de ambición, de sacrificio, y de lo que pasa cuando alguien decide que quiere más de lo que la vida le puede dar y está dispuesto a pagar cualquier precio. Empecemos por ella, por María Félix. La Doña. El nombre solo ya da miedo. No era una actriz. Era una fuerza de la naturaleza. Cuando entraba a un lugar, no saludaba. Simplemente aparecía, y todos se callaban. No era solo su belleza, que era inhumana. Era su mirada, fría, profundo, como si pudiera verte el alma. Dicen que en los rodajes, los directores no le dijeron qué hacer. Ella decidió. Y nadie se atrevía a contradecirla. ¿Talento? Sí. Pero también miedo.
porque había algo en ella que no era normal. Y no estoy exagerando. Hay una historia que se cuenta en los pasillos del cine mexicano desde hace décadas. Dice que María Félix, antes de su primer gran papel, fue a ver a un brujo en Veracruz. No hay ningún curandero cualquiera. Uno de esos que trabajan con cosas que no tienen nombre, que no se escriban en libros, que se pasan de generación en secreto. Ella le pidió 3 cosas: belleza eterna, poder sobre los hombres y una carrera que nadie pudiera detener. El brujo le dijo que sí, pero que el precio sería alto. Ella no preguntó cuál, solo compuesto, con sangre. Y desde ese día, nada fue igual. Empezó a vestirse de blanco, siempre. No porque le gustara, sino porque, según dicen, el blanco es el color que usa quien ya no pertenece del todo a este mundo. También empezó a llevar un collar con un símbolo extraño. Nadie supo qué era, pero los que lo miraban demasiado tiempo decían que les dolía la cabeza, que sentían como si alguien les susurrara al oído. Y luego estaban los animales. En su casa, en Cuernavaca, tenía un jardín enorme, pero no había pájaros, nunca, ni siquiera moscas. Nada vivo se acercaba, como si algo los alejara. Pero lo más raro fue su vejez. Murió a los 94 años, y hasta el final, su piel no tenía arrugas, no como una persona normal. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Los médicos no podían explicarlo, ni siquiera con cremas caras. Era algo más. Y cuando murió, su familia no quiso hacer una misa. No por falta de fe, por miedo. Porque temían que, si alguien rezaba por su alma, ella pudiera escuchar, y no les gustara. Luego está Dolores del Río, la primera mexicana en triunfar en Hollywood. Y no de ninguna forma. Triunfó cuando las mujeres en el cine eran solo decoración. Ella era diferente, tenía una elegancia que no se aprende. Venía de otro lado. Y no era solo su rostro, era su voz, su forma de moverse, como si flotara. En los años 20 y 30, era la mujer más deseada del mundo. Y lo seguido siendo durante décadas. ¿Cómo? No envejecía. Literalmente. Fotos de los 40, 50, 60, siempre iguales. Como si el tiempo no la tocara. Hay un testimonio de un maquillista que trabajó con ella en los 70. Dice que una vez, mientras le aplicaba base, vio un reflejo en el espejo. Y no era el rostro de Dolores. Era el de una mujer joven, de unos 25 años. Pero cuando miró directamente, volvió a ser la actriz mayor. Le preguntó si se sentía bien. Ella solo gritó y dijo: «No te preocupes, ya falta poco». Nadie supo qué quería decir. Pero años después, cuando murió, encontraron en su caja fuerte un frasco con un líquido oscuro. No se supo qué era. La policía lo tiró. Pero algunos dicen que era sangre. Sangre de animales, de rituales, para mantener su juventud. También se dice que tenía un pacto con una entidad que solo se aparece en noches de luna llena, que cada mes, en su casa de Acapulco, encendía velas negras, ponía música antigua y hablaba en un idioma que nadie entendía. Los vecinos escuchaban, y juran que, a veces, la veían caminar por el jardín, pero sus pies no tocaban el suelo. Ahora, Germán Valdés, mejor conocido como Tin Tan, el comediante más querido de México, el tipo que hacía reír a todos, el alma de la fiesta. Pero hay algo que pocos saben. Tin Tan no era solo un actor, era un hombre con contactos muy extraños. Se dice que era masón, pero no de los normales, de los de verdad, de los que tienen acceso a conocimientos prohibidos, y que usaba esos conocimientos en sus películas. Hay escenas en sus películas donde, si las miras al revés o en cámara lenta, aparecen símbolos, triángulos con ojos, letras en latín, dibujos que no tienen sentido, a menos que sepas lo que significan. Y hay quienes afirman que Tin Tan no hacía películas para entretener, las hacía para enviar mensajes a otros iniciados, a la élite. Que su personaje de Pachuco no era solo una broma, era una máscara, un disfraz para esconder quién era en realidad.
También se cuenta que en sus fiestas privadas, después de que todos se iban, él y unos pocos amigos hacían rituales, que usaban música, velas y objetos antiguos para abrir puertas. Nadie sabe dónde, pero algunos que estuvieron cerca dicen que escuchan voces, voces que no venían de ningún lado, y que una vez, un invitado que no debía estar ahí, lo vio todo. Y al día siguiente, desapareció. Nunca más se supo de él. Ni siquiera su familia lo encontró. Después está Joaquín Pardavé, actor, director, compositor, un hombre de múltiples talentos, pero su historia es una de las más aterradoras, porque no se trata de lo que hizo en la vida, se trata de cómo murió y lo que pasó después. Oficialmente murió de un derrame cerebral en 1945, pero hay una versión muy diferente. Dicen que Pardavé estaba obsesionado con la inmortalidad, que estudió magia negra, que creía que podía vencer a la muerte, y que un día, en su casa, hizo un ritual para quedarse en este mundo después de morir. Pero algo salió mal. No murió del todo. Quedó en un estado entre la vida y la muerte, consciente, pero sin poder moverse, sin poder hablar. Y lo peor es que lo enterraron así. Lo declararon muerto, lo pusieron en un ataque, y lo enterré, pero él estaba despierto. Dentro, en la oscuridad, golpeando la madera con las uñas, rasgando, intentando salir. Y cuando años después abrió la tumba por razones legales, encontró el ataque lleno de arañazos. Las uñas estaban rotas, los dedos desgastados, y en la tapa, escrito con lo que parecía sangre seca: aún estoy aquí. Desde entonces, dicen que en el cementerio se escuchan golpes. De noche, en la tumba de Pardavé. Y que si pasas cerca, sientes un frío que no viene del aire, viene del suelo, como si algo intentara salir. Sara García, la abuelita de México, la mujer más dulce del cine, la que todos querían como mamá o abuela. Pero hay una historia oscura sobre ella que casi nadie cuenta. Dicen que para conseguir papeles de anciana, se arrancó todos los dientes sanos, con sus propias manos, sin anestesia, porque creía que así la contratarían más, y funcionó. Se convirtió en la abuela por excelencia, pero algunos dicen que no fue solo por trabajo, que fue un sacrificio, un ritual, que entregó su sangre, su dolor, para ganar poder, y que desde entonces su voz cambió. No era la misma, sonaba más vieja, más profundo, como si no fuera del todo humano. También se dice que en su casa, cada noche, encendía 13 velas, y que rezaba, pero no a Dios, a algo más antiguo, algo que no tiene nombre, y que cuando visitaba a otros actores, estos se enfermaban, no siempre, pero a veces. Y si alguien hablaba mal de ella, tuvo accidentes, pequeños al principio, luego más tumbas, hasta que aprendió a llamar. Y hay un detalle que da escalofríos. Sara García vivió hasta los 86 años, y en sus últimos días no quería ver a nadie, ni a su familia. Solo se quedó en su cuarto, hablando sola, y los que la escucharon dicen que no hablaba en español. Hablaba en una lengua que no conocía, y que al final, cuando murió, su cuerpo no estaba frío, estaba caliente, como si aún estuviera vivo. Ahora, Emilio "el Indio" Fernández, el director más importante del cine mexicano, un genio, pero también un hombre temido, violento, irascible. Si alguien lo desafiaba, su carrera se arruinaba. Actores, técnicos, periodistas, todos terminaban desapareciendo del mapa. Y no por casualidad. Se dice que el Indio era devoto de la Santa Muerte, que tenía un altar en su casa, con velas rojas, con fotos de sus enemigos, y que cada vez que alguien lo traicionaba, clavaba una aguja en una figura de cera, y días después, esa persona sufriría un accidente, o moría. También se cuenta que en los rodajes, si algo no salía como quería, gritaba al cielo, y de alguna forma, el clima cambiaba. Si necesitaba lluvia, llovía. Si necesitaba sol, salía el sol, como si controlara la naturaleza. Y hay testigos que juran que una vez, en medio de una escena, el cielo se puso negro,
y una voz que no venía de ningún actor dijo, «Obedécele», y todos se quedaron paralizados. Cuando murió, no fue de viejo, fue de una caída, en su casa. Pero lo raro es que no había nada en el piso, no se resbaló, no tropezó, simplemente cayó, como si algo lo hubiera empujado. Y en su testamento dejó una nota. No me entierren, quemo mis restos. Nadie sabe por qué. Pero algunos creen que tenía miedo de que, si lo enterraban, algo lo usara. Luego está Cantinflas, el ídolo, el hombre que hizo reír a todo un país. Pero detrás de esa sonrisa, había una profunda tristeza. Perdió a su hijo. Tuvo problemas económicos, estuvo solo en sus últimos años, y aunque era adorado, nunca parecía feliz. Hay una teoría fuerte que Cantinflas hizo un pacto. No por fama, por amor. Dicen que cuando nació su hijo los médicos dijeron que no viviría, y que entonces, desesperado, fue a ver a un brujo, y que le ofreció su éxito, su risa, su vida, un cambio de que su hijo viviera. El brujo ayudó, y el niño sobrevivió, pero murió años después, en un accidente extraño. Y desde entonces, Cantinflas nunca volvió a ser el mismo, como si el trato se hubiera roto, como si la deuda sigue vigente, y que por eso, aunque era rico y famoso, sufrió. Porque el diablo no libera a nadie sin cobrar. Y hay más. En sus películas, si escuchas con atención, hay frases que no encajan, chistes que suenan a advertencias, y al final de El bolero de Raquel, cuando se desprecia dice, «Adiós amigos, hasta nunca». Nada de «hasta luego», «hasta nunca», como si supiera que no iba a volver. Y finalmente, Katy Jurado, la primera mexicana en ganar un Globo de Oro, una mujer fuerte, desafiante, con una mirada que atravesaba cámaras, pero también una mujer rodeada de amuletos, de objetos extraños, de rituales. Se dice que antes de cada rodaje quemaba hierbas, que usaba collares con dientes de animales, que hablaba con brujas en secreto, y que si alguien la traicionaba, sufriría, no de inmediato, pero con el tiempo, como una maldición lenta. También se cuenta que en Hollywood los actores la temían, no por su talento, por lo que creían que no era humana, que era un espíritu, y que una vez, durante una escena de lluvia, el agua no le mojaba el rostro, simplemente se desviaba, como si algo la protegiera, y cuando murió, en California, su familia quiso traerla a México, pero el avión no despegaba, fallas técnicas, 3 veces, hasta que decidió enterrarla allá, y desde entonces dicen que en su tumba no crece nada, ni una hierba, como si el suelo la rechazara. Estas 8 historias no están conectadas por casualidad. Todas hablan de lo mismo: poder, sacrificio y un precio. Porque en todos los pactos con el diablo hay una condición. No te lo dice al principio, pero tarde o temprano lo descubres, y cuando lo haces, ya es demasiado tarde. ¿Fueron reales estos pactos? No lo sé. Pero lo que sí sé es que todas estas personas tuvieron algo que no se puede explicar con lógica, sucesos que desafiaban la razón, coincidencias que no son coincidencias, y muertes que no parecen naturales. Y lo más inquietante es que, hasta hoy, sus nombres siguen vivos, sus películas se siguen viendo, sus rostros están en carteles, en libros, en murales, como si, de alguna forma, aún estuvieran aquí, como si el pacto no hubiera terminado, como si el trato sigue vigente, porque tal vez, cuando firmas con lo oscuro, no solo vendes tu alma, también deja una marca, una semilla, que sigue creciendo, incluso después de la muerte. Y si escuchas con atención en las películas de esos tiempos, en los silencios entre escenas, a veces puedes oírlo, un susurro, una risa, un golpe en la oscuridad, como si ellos supieran que alguien está viendo, y que, quizás, esté listo para escuchar la verdad. Así que la próxima vez que veas una película del cine de oro mexicano, no solo veas la historia, mira más allá, busca los detalles, escucha los silencios, porque detrás de cada sonrisa, de cada mirada,
De cada aplauso, podría haber algo más, algo que no debería estar ahí, algo que nunca debió salir a la luz. Y si sientes un escalofrío, no lo ignoras. Podría ser una advertencia. Para no perderte un nuevo video donde veamos historias fascinantes, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo.